Buenos días. A nombre del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de nuestra segunda temporada de seminarios virtuales dedicados al análisis del COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Yo soy María Cristina Rosas y voy a tener el gusto de moderar esta sesión destinada al análisis del impacto del COVID-19 en los trabajadores de la salud. Como recordarán, en nuestra primera temporada, cuando hicimos una encuesta de salida a quienes nos siguieron fielmente a lo largo de esas 10 sesiones, figuró de manera prominente el tema del impacto del COVID en los trabajadores de la salud, y es por eso que hemos invitado a 3 importantes connotados expertos para que aborden esta problemática. Nos acompañan el día de hoy el maestro Marco Vinicio Gallardo, el maestro Benjamín Ruiz Loyola y la periodista Laura Panqueva. Voy a dar algunos datos curriculares de nuestros participantes. El maestro Marco Vinicio Gallardo es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestro en Estudios Políticos y Sociales y candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, donde desarrolla la investigación, las políticas de defensa y seguridad en un Estado democrático de derecho y su alcance en el Estado administrativo. Tiene diplomados en Seguridad Nacional y Estudios Estratégicos por el INAP, en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana y en Derechos Humanos y Juicio Justo por la Universidad de Chile. Profesor invitado y conferencista en diversas instituciones de educación superior en temas de derechos humanos, seguridad, relaciones cívico-militares y fuerzas armadas. Cuenta con diversas publicaciones y ha coordinado eventos académicos en distintas temáticas. Se ha desempeñado en el servicio público en diversas posiciones en órganos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos del antiguo Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral y la UNAM, así como en la administración pública local y municipal. Es miembro del capítulo México de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, RESDAL, del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, y del Instituto Nacional de Administración Pública. Bienvenido, maestro Marco Vinicio Gallardo. También nos acompaña el maestro Benjamín Ruiz Loyola. Él recibió su título de químico en 1975, hizo estudios de maestría en ciencias químicas con especialización en química orgánica, estudió un diplomado en periodismo científico en 2002. Ha tenido una larga trayectoria en la Facultad de Química. Inició como ayudante de profesor. Desde 1992 es profesor de carrera en la misma institución. Ha escrito 16 trabajos de investigación. En el periodo 91-92 trabajó en la empresa DuPont como responsable del control de calidad de materias primas y coordinador del subcomité de materiales peligrosos. Además de la química orgánica, su ámbito de experiencia es la seguridad y los materiales peligrosos, incluyendo el impacto ambiental y la contaminación. Dentro de los materiales peligrosos se incluyen las armas de destrucción en masa y las drogas, lo que lo ha llevado a impartir conferencias y publicar artículos y libros sobre estos temas asociados al terrorismo internacional y a la seguridad internacional.
La Organización de las Naciones Unidas lo reclutó en enero de 2003 para integrarse a la Comisión de la ONU para el Monitoreo, la Verificación y la Inspección, la UNMOVIC, acreditando un curso de capacitación y adiestramiento en Viena, lo que lo llevó a ser el único inspector de armas de destrucción en masa de nacionalidad mexicana que estuvo en Irak en ese año, donde cumplió una breve estancia de 10 días en Bagdad, del 9 al 18 de marzo del 2003, de donde hubo de salir evacuado 36 horas antes de que los ejércitos de ocupación, encabezados por Estados Unidos, comenzaran los bombardeos sobre aquel país. En ese mismo año formó parte de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos como asesor en asuntos relacionados con el terrorismo. Formó parte del equipo designado por la Secretaría de Salud para dar respuesta a una eventual pandemia de influenza en nuestro país entre 2003 y 2006, y ha sido un colaborador frecuente con el Centro Olof Palme en las diversas actividades académicas que hemos realizado. Bienvenido, maestro Luis Ruiz Loyola. Finalmente les presento a Laura Panqueva. Ella es jefa de comunicación de Médicos Sin Fronteras, capítulo México. Entre julio de 2016 y julio de 2018 también fue jefa de comunicaciones de Médicos Sin Fronteras en Colombia. Ella tiene una larga trayectoria como periodista y redactora. Es egresada de la Universidad del Rosario en Bogotá, donde estudió periodismo y opinión pública, y también ha realizado estudios en la Universidad Iberoamericana de México, donde cursó el diplomado Acompañamiento Psicosocial a Víctimas de Violencia y Desastres Naturales. También ha realizado estudios en la Universidad Rey Juan Carlos, donde se especializó en periodismo de agencia de noticias, y también en el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Bienvenida, Laura Panqueva. Y sin más, vamos a comenzar. Les recuerdo la dinámica de este seminario virtual. Vamos a escuchar las intervenciones de nuestros participantes que uno tras otro hablarán sobre el tema general de este seminario. Después vamos a pasar a recoger las preguntas de parte del público y les daremos la palabra nuevamente, y tendremos una tercera ronda básicamente para las conclusiones y reflexiones finales. Sin más, vamos a dar el uso de la palabra al maestro Marco Vinicio Gallardo, por favor. Buenos días a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes para hablar de este tema tan importante como es el derecho a la salud como un derecho humano, pero en especial de los derechos del personal médico, de enfermeras y de la salud. Quiero agradecer a María Cristina Rosas, directora del Centro Olof Palme, por la invitación. Gracias, María Cristina. Y agradecer también compartir la mesa con Benjamín Ruiz y Laura Panqueva. Muchas gracias también a los dos. Yo les voy a hacer una pequeña presentación en PowerPoint con un esquema que quiero abordar de lo general o particular, primero hablándoles de los derechos humanos, posteriormente del derecho a la salud como un derecho humano, para aterrizar sobre los derechos humanos del personal, los derechos que tiene el personal de la salud a nivel internacional y en específico aquí en México, desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, ahí ven ya la presentación, María Cristina. Sí, bueno, muchas gracias. Entonces, arrancando pues, para no llevarme más tiempo, el concepto de los derechos humanos es concebido como el medio de la defensa de los derechos de los seres humanos contra el abuso del poder por los órganos del Estado, que tiende a preservar la esfera de libertad del ser humano, salvaguardar su seguridad, su libertad de conciencia, su vida privada, y a promover el establecimiento de condiciones de vida humana, esto todo incluyendo el tema del derecho a la salud. La positivización o producción normativa de un sistema de garantías, tanto a nivel nacional como internacional, esto hablando del sistema de Naciones Unidas o del sistema interamericano, han concretizado el reconocimiento de las necesidades de condición de vida digna en libertad e igualdad,
de tal forma que el Estado democrático, todo Estado democrático, se concibe como aquel que posibilita la consecución de las necesidades de dignidad humana en su concreción de libertad, igualdad y vida. Ahora bien, esto para que quede claro de quién viola los derechos humanos, porque dentro del marco de la discusión, y se ha dado en los últimos tiempos de quién viola derechos humanos, se pretende que la aplicación de violación a derechos humanos sea entre personas, en cuestiones comunitarias e interpersonales. Sin embargo, considero que si bien existen las exigencias sociales como la de la solidaridad social, en este momento no puede trasladarse el concepto de derechos humanos como exigible en tal sentido a las relaciones interpersonales. O sea, en este caso, el Estado, como está el entramado internacional, es el único que puede violar derechos humanos por acción o por omisión, y los particulares en este caso cometen delitos en particular. Pero aunque la defensa y protección de los derechos humanos recae en el Estado, por acción o omisión, es en la persona donde se debe centrar todo el actuar de los derechos humanos. Y esto lo digo o lo traigo a colación por el caso de las agresiones que hay en contra del personal médico y de enfermería que hemos visto en los últimos tiempos. Ahí hay una violación a derechos humanos porque el Estado, por omisión, por dejar de hacer, por dejar de garantizar los derechos humanos de este personal, entra en una violación a los derechos humanos. Ahora, hablando un poco de la integralidad de los derechos humanos, el derecho a la salud, como lo pueden ver en la lámina, forma parte del catálogo de derechos humanos, de los derechos económicos, sociales y culturales, y como tal tienen un carácter fundamental para el ejercicio de otros derechos. El mismo derecho a la vida, que es la seguridad personal, no tiene mucho sentido para quien está desfalleciendo de hambre, por ejemplo, o para quien padece una enfermedad como el COVID, que pone en riesgo varios derechos más. Por consiguiente, estos derechos no pueden examinarse fuera del contexto de los derechos humanos en su conjunto, pero tampoco puede perderse de vista la dimensión económica que condiciona la acción de los estados, y esto tiene que ver con el derecho a la salud en general y ahora con el contexto de la pandemia, con los recursos que puede implementar para atender esta pandemia y con los países industrializados o los países del tercer mundo. Hay una gran diferencia en cómo se atienden estos temas. Y esto se los platico rápidamente porque desde que inició la clasificación desde la Carta Internacional de los Derechos Humanos y el desarrollo que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, se han clasificado los derechos en derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y los de solidaridad. Aunque la Conferencia de Viena de 1993 reafirmó y acabó con la discusión que había al final del siglo XX sobre qué derechos prevalecen sobre otros, la conferencia dice que tiene que atenderse los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales en igualdad de circunstancia, hablando en este caso del derecho a la salud. Mientras los derechos civiles, por ejemplo, imponen al Estado una obligación de no hacer o de no interferir con la libertad individual, por ejemplo, no matar, no torturar, no censurar, etcétera, los derechos económicos, sociales y culturales se traducirían en una obligación de dar o de hacer, por ejemplo, dar alimentación, proporcionar trabajo, educación o crear servicios de salud, construir escuelas, etcétera. En consecuencia, los derechos económicos, sociales y culturales requieren una conducta activa de parte del Estado en la creación de condiciones que hagan posible disfrutar efectivamente de tales derechos. Entrando al tema del derecho a la salud, el derecho a la salud, que cobra una gran relevancia en esta pandemia, se encuentra consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como parte del derecho a un nivel de vida adecuado que debe asegurar a toda persona, así como a su familia, la salud y el bienestar, incluyendo la asistencia médica. Por otro lado, el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone que los estados parte que ratificaron este pacto deben reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El párrafo 2 de esta misma disposición indica algunas de las medidas que deben de adoptar los estados a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho.
Por su parte, el artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos de la comunidad. Y esto lo acentúo porque mucho tiene que ver, repito, con la disponibilidad de los recursos económicos de cada país para hacer frente a los temas de salud. En una observación general del comité, porque hay un comité específico que le da seguimiento a este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se desarrolla más el contenido de la salud y la naturaleza de las obligaciones asumidas por los estados. De acuerdo con este comité, la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Ahora, hablando de la responsabilidad que tiene el Estado en materia de salud, quien asume la obligación correlativa de respetar y garantizar el derecho a la salud, repito, debe de ser el Estado. El Comité de Naciones Unidas de los DESC, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha observado que si bien el Pacto Internacional establece la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representan los limitados recursos disponibles, también impone a los estados, parte de este pacto, diversas obligaciones de efecto inmediato. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone 3 tipos de niveles de obligaciones a los estados parte. Primero, la obligación de respetar. Segundo, la de proteger. Y tercero, la de cumplir. Y me explico. La obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respetar exige que los estados se abstengan de ingerir directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los estados adopten medidas para impedir que terceros, en este caso particulares que puedan agredir al personal médico, por ponerlo como ejemplo, interfieran en la aplicación de las garantías previstas en el pacto. Por último, la obligación de cumplir requiere que los estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestal, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud. Entrando ya al último tema, que es ya directamente el de la importancia del personal de salud para garantizar el derecho a la salud como un derecho humano, quiero destacar pues el papel que están jugando el personal de salud, que es fundamental en la lucha contra el COVID y para garantizar el derecho a la salud, por lo que diversos organismos internacionales, en este caso la Organización Internacional del Trabajo en marzo del 2020, emitió un documento con disposiciones fundamentales de las normas internacionales del trabajo pertinentes en el contexto del brote del COVID y señala que los trabajadores de la salud corren un riesgo particular de exposición profesional a enfermedades transmisibles como la del COVID-19 y el convenio sobre el personal de enfermería 1977, el número 149, insta a los gobiernos a esforzarse, si fuera necesario, por mejorar las disposiciones legislativas existentes en materia de higiene y seguridad del trabajo, adaptándolas a las características particulares del trabajo que personal de enfermería y del medio están realizando. Y por otro lado, Tedros Adhanom, que es director general de la OMS, hizo un llamado a los estados para que aborden las persistentes amenazas a la salud y la seguridad del personal que está combatiendo el COVID. La Organización Mundial de la Salud estimaba que el 14% del personal médico tiene COVID a nivel mundial. Y nos recuerda que en la pandemia del COVID ha destacado el papel fundamental del personal de salud para aliviar el sufrimiento y salvar vidas. Ningún país puede mantener a salvo a sus pacientes a menos que preserve la propia seguridad de su personal de salud. Por ello, para que todo Estado garantice el derecho a la salud, es clave contar con personal médico y de enfermería suficiente, capacitado, bien pagado y con todo el equipo instrumental para desarrollar su labor eficientemente. En el contexto de esta pandemia, preocupan también los actos de hostigamiento, agresión,
discriminación en contra de personal médico de enfermería, que ponen en riesgo la integridad del personal de salud y que, por supuesto, afectan la prestación de servicios médicos. Además de lo anterior, la pandemia ha ejercido un estrés psicológico sobre el personal de salud ante las largas jornadas laborales, el temor permanente a ser contagiados, a estar lejos de sus familias y, lo peor, a ser estigmatizados y agredidos socialmente. Recientemente, el Centro Nacional publicó un estudio donde revela que 7,000 profesionales de la salud contrajeron el virus y murieron, y que solamente en México había más de 1,300 fallecidos. Esto con datos, como decía Benjamín, no están actualizados por la falta de información por parte del gobierno federal, lo que nos ponía en ese entonces a nivel, primer lugar, pues a nivel mundial. Según el estudio de Amnistía Internacional, el personal de limpieza de los hospitales es especialmente vulnerable a la infección por falta de equipamiento apropiado y concluye que no basta con calificar al personal de salud como héroes si mueren debido a la ausencia de protección básica, ¿no? ¿Qué pasa entonces? En este tema, el Estado mexicano, ya aterrizando a las obligaciones en materia de derechos humanos del Estado mexicano, tanto sus 3 niveles de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, tienen la responsabilidad jurídica y moral de garantizar la seguridad, el derecho a ejercer su profesión, la profesión y la protección del personal médico, que buscan en su conjunto que el derecho a la salud sea una realidad. En esta crisis humanitaria derivada de la pandemia, el personal de salud debe ser una prioridad básica, por lo que es necesario darles todo el equipo necesario para su cuidado y reconocer la importante labor que desempeñan, protegerlos frente a la violencia en sus lugares de trabajo y en la calle, porque hay casos en México, y eso se ha documentado pues en medios de comunicación, donde se agrede, estigmatiza y demás al personal médico y de enfermería en la calle, en la vivienda, en el transporte, en el propio hospital. Y eso no debemos de permitirlo como sociedad. Los estados deberían de adoptar medidas urgentes de monitoreo de las agresiones al personal médico para impedirlos y tener mecanismos de actuación en caso de que se produzcan. Para ir ya concluyendo, los estados tienen la obligación en materia internacional, en materia del derecho internacional de los derechos humanos, de adoptar medidas progresivas, no regresivas, para asegurar la plena vigencia de los derechos sociales, incluidos el derecho a la salud. Adicionalmente, el compromiso de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que disponga, ¿no? Hablando nuevamente de los recursos económicos y demás. Y le impone a los estados una tarea prioritaria, y en el marco de esta crisis sanitaria por el COVID, atribuye al derecho a la salud una especial jerarquía por encima de otros intereses sociales dignos de la atención del Estado, aunque tiene que verse de manera integral. En este contexto es necesario reconocer, respetar y agradecer el trabajo que hacen día a día todo el personal de salud para tratar de frenar y atender la pandemia. Como sociedad debemos ser solidarios con el personal que ha sufrido cualquier tipo de agresión y discriminación, así como exigir a las autoridades sanitarias que los doten del equipo médico necesario para que puedan desarrollar su importante labor en las mejores condiciones posibles, sin poner en riesgo sus propias vidas. Yo creo que es lo mínimo que como sociedad debemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a Marco Vinicio por esta interesante presentación, donde nos recuerda el derecho a la salud en el contexto de las generaciones de derechos humanos y la responsabilidad de las autoridades en la procuración de la salud para la población. Y donde también introduce la problemática de la exposición del personal de salud al COVID-19. Al respecto, creo que es muy importante ponderar, y esto quizás sería interesante comentarlo un poquito más adelante, lo planteo de una vez, el tema de la alfabetización en salud para la población. La población, y no solo la mexicana, cotidianamente tenemos que tomar muchas decisiones relacionadas con la salud.
qué comer, cuánta cantidad de agua tomar, cómo entender las instrucciones que, por ejemplo, nos dan en una receta médica o cómo leer las etiquetas de los medicamentos. Hay muchos aspectos de alfabetización en salud que son importantes, pero también la alfabetización en salud incluye el conocimiento sobre el derecho humano a la salud y esto sería crítico para poder introducir en la sociedad una mayor sensibilidad respecto a el grupo de profesionistas que, como se ha dicho en infinidad de ocasiones, son nuestra primera línea de defensa en la pandemia. Vamos a pasar ahora a la presentación del maestro Benjamín Ruiz, pero antes vamos a invitarlos a participar en la encuesta del día de hoy relacionada justamente con las agresiones al personal de salud. La pregunta del día de hoy, recuerden, los invitamos a participar, no hay respuesta correcta, no hay respuesta incorrecta. La pregunta del día de hoy es, ¿a qué atribuye las agresiones contra el personal de salud? Las opciones disponibles son las siguientes. Al impacto psicológico del COVID-19 en las personas, a que al personal de salud se le identifica con la propia enfermedad y con la cura, por el temor a una enfermedad desconocida y a la imposibilidad de escapar de ella, a la necesidad de encontrar culpables por lo que ocurre, a que el personal de salud agredido no denuncia las agresiones ante las instancias correspondientes, a las deficiencias crónicas que tiene el sistema de salud en el país, a la incertidumbre económica y laboral que afecta a la sociedad, al aislamiento social y al acceso de información no veraz sobre la enfermedad, porque la sociedad mexicana es profundamente violenta. Y la última opción es a que el personal de salud asume como parte de su trabajo recibir agresiones. Dicho esto, maestro Benjamín Ruiz, por favor. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación a la doctora Rosas y al Centro Olof Palme. Es un honor compartir la mesa con tan distinguidas personalidades. Gracias a los asistentes, porque si no estuvieran ustedes aquí, estaríamos hablándole a los electrones vacíos. Tenemos que hablar de qué es lo que hace vulnerable a nuestro personal de salud. Y una de las primeras razones es la falta de congruencia, la falta de coherencia y el mal ejemplo. En plena pandemia tenemos un presidente que piensa que todavía es candidato y está en campaña, no sigue las normas porque al personal que tiene encargado de manejar la política hacia el adecuado manejo, valga la redundancia, de la pandemia, comete errores graves, ¿no? Como cuando preguntaron por qué el presidente no usa cubrebocas y Hugo López-Gatell dijo, porque su fuerza no es de contagio, su fuerza es moral. Es una estupidez científica mezclar la moral con la ciencia y mezclar las preferencias políticas con esto. Si me pasa la siguiente, por favor, doctora. Hay que destacar que hay múltiples reportes de ataques personales de violencia en contra del personal de salud en diversos lugares, en diversas circunstancias. Yo creo que una de las razones es que la gente tiene miedo a contagiarse y asocia que el personal de salud, independientemente del área en que trabaje, va a ser portador, sin tener en consideración primero que hay reglas que no permiten que un trabajador de salud ande por ahí regando virus, y hay costumbres, y también dejamos de percibir que en muchísimas ocasiones el personal de salud ha renunciado prácticamente a su familia para poder cubrir jornadas de 16, 18 horas diarias
atendiendo personal, por mucho que nos digan que los hospitales tienen mucho espacio. Hay muchos hospitales que están todavía en este momento completamente saturados. Y el personal de salud en lo que menos está pensando es en infectar más gente para tener más trabajo. Lo que quiere el personal de salud es que cada vez se infecten menos personas para poder seguir adelante. Si me pasa la siguiente, por favor, doctora. Entonces, imágenes como esta las vemos con frecuencia. Respétame, valora mi trabajo. Y ese valorar el trabajo del personal de salud incluye cuidarnos a nosotros mismos, incluye utilizar un cubrebocas, incluye quedarnos en casa la mayor parte del tiempo que sea posible. La que sigue, por favor. Para evitar afectaciones a la salud de los trabajadores de la salud, se requieren dos cosas importantes. Dotarlos con el equipo de protección personal necesario, pero no basta con tener el equipo, hay que saberlo utilizar. Y para eso es necesario que la gente esté entrenada en el uso del equipo. Si no está entrenada la gente, entonces lo usa mal y pensando que está protegida, comete descuidos por la falta de uso y por la falta de entrenamiento. Y eso nos lleva a que, como mencionaba el maestro Marco, se haya publicado en algún momento, si me pasa la siguiente, por favor, doctora, se haya mencionado que de 7,000 trabajadores de la salud que han fallecido a nivel mundial, México tenga casi el 20%. Es impresionante. Aquí podemos ver los números. En Estados Unidos 1,077, en Brasil 634, en India 573, pero México un nada honroso primer lugar con 1,320 al 3 de septiembre de 2020. Se confirma una cuestión importante, y es que a partir de que se publicó este estudio, la Secretaría de Salud, o más bien el vocero de la Secretaría de Salud, dejó de dar con cierta periodicidad los datos de cómo están los contagios y los fallecimientos entre trabajadores de la salud. De lo último que se reportó es que hay más infecciones o más contagios entre enfermeras que entre médicos, pero entre médicos y enfermeras está la parte más alta, lo cual es lógico, pero no implica que no haya problemas en otros niveles, porque si la gente que está a la entrada del hospital no está debidamente protegida, pues hay problemas. ¿A qué me refiero con esto de que falta presupuesto? Que han tenido que estar haciendo compras de casi de pánico, comprando equipo que en ocasiones no es el adecuado, y se habla de que se ha hecho un enorme gasto. Ya hasta desaparecieron los fideicomisos para poder dedicar varios miles de millones de pesos supuestamente al manejo de la pandemia, pero sí es ridículo, es absurdo y desde mi punto de vista es estúpido que en la mayoría de las dependencias del gobierno federal tengan ropa personalizada, con el nombre de la secretaría, con el nombre de dónde van, y además existen varios modelos, como vemos en las fotografías. Hay una chamarrita azul, hay una camisita blanca, hay un chalequito gris, hay una playerita, una chamarra verde, todas con el logotipo del sector salud, porque no vayan a pensar que eso lo hacen solamente las secretarías. Mangos, que también el sector salud está utilizando mal el presupuesto, porque en lugar de dotar de chamarras y camisas a Sober Robledo, habría que dotar de cubrebocas y de guantes al personal que está directamente en la zona de batalla. Si me pasa la siguiente, por favor, doctora. Simplemente es que ya inclusive hay un trabajo de
investigación interesante que analiza esos números que nos dio Amnistía Internacional para tratar de entender qué pasa en nuestro país. Si me pasa la siguiente y luego la siguiente, porque esta era nada más una entrada. Decíamos, es indispensable tenerlo, pero es más importante saberlo utilizar. Y se ufana nuestra Secretaría de Salud de que ha emitido diversos documentos con los lineamientos para un buen uso del equipo de protección personal. Y por un ejemplo, uno de algunos que vamos a ver, vean el recuadro, por favor. La recomendación para el personal de salud es usar cubrebocas únicamente si atienden a pacientes con infección respiratoria. Perdón, personal de salud no solamente son médicos y enfermeras, son camilleros, son afanadores, son laboratoristas, es todo el que tiene un trabajo dentro de una clínica o un hospital. Entonces, no pueden decirle que solamente se atienden a pacientes. Quiere decir que quienes se encargan de la limpieza de las áreas no necesitan el cubrebocas, perdón, pero sí, y en muchas ocasiones con mayor razón. ¿Por qué? Porque están encargados de limpiar y de manejar de alguna manera los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Y además, en caso de ser posible, utilizar lentes para proteger. Será posible cuando el propio gobierno le entregue como parte del equipo de protección personal los lentes. No es posible que le están pidiendo que haga lo que están haciendo muchos, comprar su equipo de protección personal porque el que les dan es insuficiente en cantidad y es deficiente en calidad. La siguiente, por favor. Es simplemente reiterar lo que veíamos en el recuadro anterior. La que sigue, por favor. Hablando de la capacitación, ya les entregamos el equipo y vamos a entrar a la capacitación. Se emite el lineamiento técnico de uso y manejo y lo que quiero resaltar aquí es la fecha, el 12 de mayo. Es decir, ya habíamos entrado en el periodo de confinamiento desde el 23 de marzo, casi 2 meses para que tuviéramos un lineamiento técnico para el uso y manejo del equipo de protección personal. Pero no queda en eso, es decir, emitir un lineamiento, publicarlo en internet, no es capacitar. No es capacitar en absoluto. La que sigue, por favor. La que sigue. Hay cosas tan absurdas como que el lineamiento técnico en alguna parte nos dice, para el material reutilizable hay que tener protocolos definidos sobre su procesamiento para garantizar su uso seguro. Entonces, ¿qué diablos hace este lineamiento técnico si dice que deben existir protocolos que con seguridad no existen? Entonces, es jugar a como hago como que te capacito para que tú hagas como que sobrevives. Y si te enfermas, por favor, no te mueras porque Amnistía Internacional nos va a echar la bronca. La que sigue, por favor. Hay un curso dirigido a profesionales sobre uso correcto del equipo de protección personal, que desde mi punto de vista es una garantía de fracaso, porque no toda la gente tiene acceso a Internet. Y ahorita que tenemos a todos los estudiantes colgados a Internet o pegados a la televisión, es muy difícil que alguien, un trabajador de la salud, que además es padre o madre, que tiene que darle prioridad a la educación de sus hijos, pueda consultar esto. Entonces, nos venden la idea de que han entregado el equipo de protección personal, nos venden la idea de que han capacitado a la gente con acciones que resultan verdaderamente torpes, por lo menos. La que sigue, por favor. La información que se proporciona al público ha sido cambiante con el tiempo. Primero nos dicen, como lo vemos a la derecha, las personas con síntomas sospechosas no acudan a hospitales ni servicios de urgencias.
Y ahora, ¿qué es lo que nos dice Gatell? Si tiene síntomas, acuda de inmediato porque la gente se está muriendo porque llega muy tarde a los hospitales. ¿Para qué le dices que no vayan si después vas a echarle la culpa a eso de que estén las cosas tan complicadas como se van viendo? El cubrebocas es absurdo, pero ahora es necesario que todo el mundo use cubrebocas cuando ande en la calle. Es decir, cambia con el tiempo, cambia con la situación el manejo de la información. Y hay una cosa que es muy importante, si me pasa la siguiente, por favor. Se educa más con el ejemplo que con las palabras. Muchísima gente, al ver que ni el secretario de salud, ni el propio presidente, ni el vocero, subsecretario de promoción de la salud, utilizan el cubrebocas, la gente dice, ¿yo por qué lo voy a utilizar? Aquí en el recuadro estoy mostrando en la lupa que cambió, ahora nos dicen acude al médico con fecha 2 de agosto de 2020. Es decir, las cosas las van manejando conforme se les ocurre y esto deja en general a la población en el desamparo, pero deja desatendido a quienes están encargados de directamente tratar con los enfermos, que son los que están luchando contra la pandemia. Y hay un problema también. Nos dicen, se ha cansado Hugo López-Gatell en decir que toda la información es pública porque se paga con nuestros impuestos. La que sigue, por favor. Lo cual no es cierto, porque cuando buscamos cierto tipo de información, nos encontramos con ese letrerito que dice, esta página es para uso exclusivo de la comunidad SINAVE. Entonces, no toda la información es pública, aunque se pague con nuestros impuestos. Entonces, simplemente para reiterar lo que decíamos, hay una conferencia de prensa diaria sobre cuestiones de salud, sobre COVID-19. Hay una conferencia mañanera cada semana, los martes de salud. Se supone que se actualiza o se actualizaba la información. Sin embargo, por lo menos en lo que respecta a cómo están las condiciones del sector salud, a partir de octubre ya no se actualiza. Ahí puse fecha 17 de noviembre, pero 18 de noviembre sería mejor porque ayer tampoco dieron datos sobre el sector salud. La que sigue, por favor. Con esto termino nada más indicando que por más que nos vendan la idea del manejo de la estadística para demostrar que no estamos tan mal como otros países, veamos en la lista de muertes totales, estamos en cuarto lugar mundial. Y nos quieren vender, es que no está tomado en consideración el número de muertes por cada 100,000 habitantes. Bueno, India, que ocupa el tercer lugar con 130,000 muertes, tiene un índice de solo 9.49 contra un índice mexicano de 76.80. Entonces, no nos traten de vender ideas que no van, porque en este listado México ya no está en cuarto lugar, está en segundo, solamente detrás de Brasil. Muchísimas gracias y nos seguimos platicando a la hora de las preguntas. Muchísimas gracias, maestro Benjamín Ruiz. Muy preocupante el escenario que nos presenta respecto a todas las contradicciones que se han dado por parte de las autoridades a lo largo de la pandemia. A mí hay varias cosas que también me llaman la atención. Cómo se ha privilegiado al IMSS sobre el ISSSTE, siendo que el ISSSTE, bueno, nosotros somos trabajadores del Estado, ¿cierto? Hablando de la UNAM. Sí. Y bueno, en general la burocracia pues tiene ISSSTE y el ISSSTE no aparece, no figura normalmente en muchas consideraciones y decisiones
que se hacen en materia de salud. También la autoridad pues ha hablado mucho de que estamos en una transición del sistema de salud porque desapareció el Seguro Popular, nació INSABI y en ese inter llegó la pandemia, pero yo creo que eso no es justificación para todas estas omisiones. Esto de invitar a la población que se siente mal a ahora sí acudir con el médico, me parece que también fue resultado de una fuerte presión que ex secretarios de salud, ustedes recuerdan un documento que les recomendamos mucho de ex secretarios como Julio Frank, como Mercedes Juan, donde se habla de la importancia de que ante los primeros síntomas las personas reciban atención médica, porque esto de mandarlas a su casa implica que pueden empeorar rápidamente y ya cuando acudan al servicio médico ya va a ser muy difícil apoyarlas. Entonces, muy interesante y esto también nos deja pensando respecto a lo que se avecina cuando nos están hablando de segundas, terceras olas de contagios en México y en el mundo. Muy bien, les recuerdo participar en la encuesta. Les repito la pregunta, ¿a qué atribuye usted las agresiones contra el personal de salud? Los invitamos a participar y sin más, vamos a darle la palabra a Laura Panqueva, por favor. Muchas gracias por la invitación y a los participantes y a todas las personas que hoy nos ven. Ha sido un contexto necesario y pues útil para poder dar paso a mi presentación de parte de Médicos Sin Fronteras. Como muchas otras organizaciones, pues este año hemos tenido un gran desafío y hemos podido responder ante la pandemia en más de 70 países, en México y en la región centroamericana también. Y hoy me voy a ocupar para hablar sobre el enfoque desde el lado de la comunicación que le dimos a los ataques y a la violencia que en un principio, a comienzos de este año, sufrieron varios equipos, varios médicos o personal de la salud en general, específicamente aquí en México. Entonces, pues yo me voy a ocupar un poco más en un caso particular, que fue una estrategia que hicimos con el equipo de comunicación de la organización aquí en México para poder responder y sobre todo para lograr la protección de los mismos equipos de nuestra organización, pero en general la protección de todos los equipos de salud, porque nos preocupaba profundamente que se estuvieran dando este tipo de ataques, sobre todo en un momento tan crítico y sobre todo en un momento en el que pues todas y todos somos conscientes de la necesidad de proteger al personal de la salud, que era el que estaba y el que sigue en primera línea atendiendo esta pandemia. Entonces, pues primero que todo quiero recordarles un poco qué es Médicos Sin Fronteras. Es una organización no gubernamental, médico-humanitaria, que trabaja en más de 70 países desde hace más de 50 años y responde ante las crisis humanitarias. Básicamente lo que hace es dar atención a personas que se encuentran excluidas de los servicios de salud o que presentan alguna crisis puntual y pues ahí entra la organización a atenderlas. Si quieres, podemos continuar con la siguiente diapositiva. Como pueden ver ahí en el mapa, en más de 70 países donde ya trabajaba atendiendo poblaciones vulnerables, reconfiguró sus proyectos y de alguna forma permitió que, digamos, que se continuara con esa atención. Claramente fue un gran desafío y bueno, esta respuesta de emergencia la basó en 3 ejes. Una, continuar con la atención médica, proveer servicios a pacientes COVID, y la tercera y la que nos involucra más hoy es proteger a los pacientes y también al personal de la salud. Entonces, María Cristina, si quieres me ayudas con la... En este sentido, cuando se dieron los ataques en abril, nosotras desde el equipo de comunicación pensamos que era necesario y urgente lanzar una comunicación, un mensaje a la sociedad, tratando también de concientizar, de generar más empatía, de generar más conocimiento para ayudar a proteger desde donde nosotros podíamos al personal de la salud. Entonces vimos en las redes sociales
una oportunidad para trabajar con la comunidad, para pedirle a las personas que tienen, digamos, una mayor influencia, que nos ayudaran a pasar este mensaje. Entonces, titulamos este hashtag que se llama Fuerza Equipo Médico, que se hizo viral y que realmente nosotros lo que queríamos era como lanzarlo a la comunidad para que las personas se apropiaran de él y sobre todo pues mandaran estos mensajes también de solidaridad a todos los equipos de salud que estaban trabajando y sobre todo a decir que estos ataques habían sido muy puntuales y que realmente la mayoría de la población estaba consciente de la necesidad de poder apoyarlos y sobre todo protegerlos en estas circunstancias. Entonces, algunas de las imágenes que pudimos trabajar con artistas, ilustradoras e ilustradores de Latinoamérica que de manera voluntaria se unieron a nuestra campaña y a través pues, de sus trazos, digamos, pudieron mostrar su apoyo y sobre todo pues de una manera un poco más gráfica, más sí, visual, atraer también a sus comunidades para que ellas mismas pudieran replicar o publicar mensajes positivos para los equipos médicos y en especial pues también para los equipos médicos humanitarios. Si quieres, seguimos. Un poco ya me adelanté pues a contarles esta parte del contexto, entonces podemos continuar. Este es un video que pusimos como ejemplo, la verdad hicimos bastantes y muchas personas también de la organización, que también son personal de la salud, se manifestaron para poder mandar un mensaje a sus mismos colegas y generar también estas sinergias desde diferentes partes del mundo. Entonces estos son médicos de Médicos Sin Fronteras mexicanas que estaban en diferentes partes atendiendo la pandemia. Hola. Hola. Hola, mi nombre es Daniela Caballero. Me llamo Montserrat Nájera. Mi nombre es Fernando Aguilar y desde México quiero enviarte todo mi apoyo, toda mi fuerza y muchos ánimos para seguir adelante cada día. Sabemos que la situación es muy difícil actualmente por la pandemia que vivimos. Y manifestamos nuestra solidaridad a todos los países donde está siendo más difícil. Gracias a todos los profesionales de la salud que están haciendo todo lo posible. Muchas gracias a todos los que están dando su máximo esfuerzo todos los días para salir de esto. Agradecemos infinitamente su trabajo. Estamos con ustedes. Ánimo. Estamos todos juntos en esto y juntos lo lograremos. Te mandamos todo nuestro apoyo y les enviamos un abrazo en la distancia. Ánimo, juntos lo vamos a lograr. Bueno, pues este es un ejemplo pequeño de algunos materiales de comunicación que hicimos para poder difundir y para poder generar también un mayor diálogo y una mayor conversación pues con las comunidades y específicamente con las comunidades digitales que nos siguen en redes. Entonces, bueno, a partir de estas comunicaciones, lo que les decía, el objetivo era mitigar las agresiones o la discriminación y fortalecer el valor de su trabajo en momentos tan críticos como estos. Y la verdad es que cumplimos con el objetivo porque de alguna manera la gente se sintió identificada y sintió la necesidad también de poder decir algo desde el lugar en el que estaba, ¿no? Si quieres, continuamos. Entonces, bueno, estos son otros ejemplos. Participaron varios artistas que de manera muy bonita también pusieron como desde su imaginación y su arte, pues un mensaje, y fue muy curioso porque pues a muchas ni siquiera las contactamos, sino que nos contactaron porque se sintieron como interesadas en poder hablar desde lo que ellos hacían, que son pues sus ilustraciones y sus dibujos. Aquí voy a pasar un poquito rápido para que no nos demoremos tanto. Este es un poco también del contexto. Lo que hicimos en un principio fue lanzar al público una carta que se llama Unidos apoyemos a quienes nos cuidan, y pues esta carta la firmó el director de la organización en México y Centroamérica, y bueno, esto tuvo, digamos, dos respuestas muy interesantes. Una fue que muchos medios de comunicación, digamos, medios de comunicación de gran alcance,
se interesaron de manera voluntaria en pasar el mensaje. Entonces tuvimos una cobertura interesante donde lo único que buscábamos era alimentar un poco esa conversación positiva de apoyo a los equipos de salud, y también tuvo acercamiento de otras personas, influencers y comunidades o empresas reconocidas que pues también estaban interesadas en sumarse a esta campaña. Aquí pues hay otros ejemplos de las ilustraciones. Esta, por ejemplo, de rosado es de una ilustradora que se llama Power Paola. Y bueno, tuvimos bastante, digamos, ayuda o apoyo de ilustradoras mexicanas. Aquí pues básicamente lo que hicimos fue lanzar una ilustración, y con la ilustración generamos un montón de interacción que nos permitió darnos cuenta de la necesidad o de la oportunidad que había de seguir hablando desde las imágenes, ¿no? Aquí otros ejemplos de algunas de las ilustraciones que fuimos publicando a lo largo de estos últimos meses. Y pues a raíz digamos, de esta alta recepción y sobre todo de lo positivo que nos dimos cuenta que trajo esta campaña, pues pudimos pensar en que era necesario continuarla, y para eso, si quieres, continuemos en la presentación, María Cristina, gracias. Bueno, aquí otras ilustraciones que son muy significativas, ¿no? Que a veces, pues, son mucho más potentes que incluso pues las palabras. Lanzamos esta campaña, esta segunda etapa que se llama Dosis de Humanidad, en la que también, digamos, ampliamos el mensaje no solamente a México, sino también a Centroamérica, donde también nos estábamos dando cuenta que había una necesidad de hablar acerca de esta protección, de esta empatía, específicamente en los países donde también trabajamos, como Honduras, como Nicaragua, como Guatemala, como El Salvador. Entonces aquí también decidimos ampliar, digamos, la conversación y bueno, ver de qué manera pues se podían recibir en otros países donde también no estaba pasando quizás lo mismo, pero también había mucha desinformación alrededor de los equipos de salud y sobre todo alrededor de la estigmatización. Si quieres, continuamos. Esta fue como la segunda parte. Entonces, pues un poco diciendo que pues este trabajo no tiene fronteras y que pues ahí estábamos también para atender a la población que más lo necesita. Y pues lanzamos esta segunda carta en la que también tuvimos apoyo de medios de comunicación, y donde también decíamos que la solidaridad es tan urgente como cualquier antídoto para superar la enfermedad, ¿no? Entonces aquí, digamos que de una manera más organizada estábamos apelando no solamente a que se necesita la respuesta estatal, se necesita el compromiso social y bueno, todo el contexto del que ya nos han hablado, sino también se necesita una conciencia alrededor de la solidaridad y alrededor también pues de la información y la empatía que estaba demandando pues la situación en el mundo. Entonces, pues algunos mensajes que pensamos que podían también tener repercusión y bueno, pues lo difundimos en todas las redes sociales, generando también pues interacción, alcance y sobre todo pues un diálogo constante con las personas. Aquí también pues lo que les comentaba, ¿no? La idea era que la gente se sumara, replicando en sus redes, porque también el hecho de que las personas estuviéramos todas en nuestras casas, pues hacía que nos sintiéramos un poco, pues, de alguna forma limitadas en generar ciertas respuestas y esto también nos ha enseñado que las redes sociales, pues, pueden ser un canal positivo para poder generar información y sobre todo información verídica. Entonces, pues hicimos una labor proactiva y reactiva, tuvimos bastantes menciones y pues como pueden ver hicimos varias entrevistas donde hablábamos básicamente de esa necesidad de apoyo al personal de la salud. Si quieres continuamos. Estos son algunos ejemplos, si quieres puedes irlos pasando rápido, donde pues la campaña tuvo
tuvo alcance. Algunos medios pues se decantaron por artículos, otros por hablar con algunas personas o portavoces, y bueno, también muchos escogieron el tema de las ilustraciones. En este sentido también una agencia que se llama Llorente y Cuenca nos apoyó de manera solidaria y voluntaria para poder llegar a más personas. Hicimos, digamos, actividades con influencers que tenían afinidad con temas de salud o que también se habían como comprometido de alguna manera desde sus redes a pasar este mensaje. Y bueno, pues aquí pueden ver varios ejemplos de lo que fueron estas acciones puntuales. También pues algunos ejemplos de algunos medios que cubrieron la campaña, y bueno, pues también lo que les decía, siempre enfocándonos en un mensaje positivo y sobre todo apelando a que la sociedad de alguna manera era más la que se manifestaba a favor que la que se había concentrado en este tipo de ataques. Y bueno, esto es un poco el resumen de lo que fue la campaña, y conectándolo también pues a los contextos de las dos exposiciones, pues como les decía, es un caso puntual que desde Médicos Sin Fronteras ofrecemos como parte de la comunicación que hacemos y de la responsabilidad que tenemos. Muchas gracias, Laura. En tu presentación me hiciste recordar aquello de Fuerza México. ¿Se acuerdan cuando tuvimos el terremoto y todo el mundo necesitaba un apapacho anímico? Y bueno, la diferencia entre el terremoto de 2017 y la situación actual es que al menos en el terremoto podías abrazar a la gente, darle una palmadita en la espalda. Hoy no estamos en ese contexto. Y yo creo que psicológicamente hay impactos muy devastadores en las personas, porque las sociedades tendemos a ser gregarias y el coronavirus está impidiendo que lo seamos. Entonces, estas campañas como la que nos ha presentado Laura, de fuerza, equipo médico, y tratar de dar ese apapacho anímico, esa palmada en la espalda a través de las redes sociales, a mí me parece que es muy importante porque efectivamente estamos en un momento de dudas, de incertidumbre, de soledad, donde nos sentimos muy frágiles ante una enfermedad desconocida, muy contagiosa, que ha hecho estragos en todo el mundo. Así que me parece una campaña muy loable y me da mucho gusto que Laura la haya comentado en este espacio. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a recoger sus preguntas, pero les voy a dar los resultados de la encuesta. La pregunta fue, ¿a qué atribuye usted las agresiones contra el personal de salud? La respuesta más votada fue a la necesidad de encontrar culpables por lo que ocurre. Muy interesante. Otras respuestas, bueno, esa respuesta tuvo el 33%, pero otra respuesta muy votada, que tuvo el 22%, dice que obedece al impacto psicológico del COVID-19 en las personas. Bueno, pues ahí tenemos algunos elementos para el análisis, ¿correcto? Muy bien, entonces, bueno, vamos a pasar a las preguntas. Yo les había preguntado algunas cuestiones. Bueno, me llama la atención toda esta fragmentación que estamos observando en nuestro sistema de salud. Parece que no caminan de la mano el IMSS y el ISSSTE. No sé si alguien querría comentar sobre el particular. Y también, bueno, hay otras preguntas. Preguntan si ha habido un impacto negativo en la incorporación de profesionales de la salud de nuevo ingreso derivado de las agresiones y la cantidad excesiva de muertes en este sector derivado de la pandemia. También, aprovechando esa pregunta, creo que sería importante el tema de las deserciones que hemos visto en el sector salud, porque ustedes saben, no es un problema exclusivo de México, pero sí hay escasez de personal médico y de infraestructura hospitalaria, es la realidad. Entonces, habrán visto que en el inicio de la pandemia, así como estaba hablando el maestro Ruiz de las compras de pánico, hubo como contrataciones de pánico de estudiantes de medicina inclusive, donde yo me acuerdo mucho que el director del IMSS dijo que les iban a pagar por adelantado el salario de no sé cuántos meses y demás, pero lo cierto es que hemos escuchado de deserciones
deserciones importantes del personal de salud, entonces quizá también sería importante comentar al respecto. Pregunta Héctor Jiménez Vega lo siguiente: ante la negligencia o desinterés de las autoridades, ¿es necesario replantear el papel que tienen las organizaciones como Médicos Sin Fronteras o Cruz Roja y su participación en el sector salud, al tener estas una voluntad diferente para generar un cambio en la percepción social de la enfermedad? Bueno, son algunas de las preguntas que tenemos hasta ahora. Yo creo que pues vamos en el mismo orden en que se presentaron. Por favor, Marco Vinicio. Sí, muchas gracias. Yo tomé algunas de las discusiones después de los dos compañeros de la mesa. Algo que decías tú, María Cristina, sobre la alfabetización en la salud. Yo creo que es muy importante esta cuestión, regresando al tema del enfoque de derechos humanos y las obligaciones del Estado, yo creo que es una falta del Estado implementar campañas de alfabetización en la salud, sobre todo por la importancia que tienen el leer, comprender y utilizar la información médica para tomar las decisiones de salud adecuadas por parte de la población, ¿no? Que haya un lenguaje más claro por parte de los médicos y más en esta pandemia, ¿no? Que hay muy poca comunicación, y eso lo hemos estado viendo en los hospitales y demás, de la comunicación que hay de los médicos con los familiares de los pacientes, y por esta falta de comunicación que puede haber del propio paciente con los familiares. Entonces, yo creo que es un tema muy, muy importante de impulsar. Por otro lado, comentar de la presentación del maestro Benjamín Ruiz, de la falta de presupuesto, que hablamos ya igualmente desde el ámbito de los derechos humanos y las obligaciones del Estado en materia internacional, que tiene que ver con utilizar el máximo de recursos disponibles. Un Estado no puede argumentar falta de recursos. Tiene que priorizar el tema de los derechos económicos, sociales y culturales también, no nada más el de los derechos civiles y políticos, como la tortura, el derecho a la vida, la desaparición forzada, que no tienen un costo importante frente a los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la vivienda, el trabajo y especialmente la salud. Entonces, no es una cuestión de recursos, sino de utilizar bien los recursos cuando son escasos para hacerle frente a esta pandemia. Y también comentar sobre la presentación de Laura Panqueva de Médicos Sin Fronteras. Es muy importante este tipo de campañas que vengan desde la sociedad civil, sobre todo porque si bien hay una gran responsabilidad del Estado en materia de difusión y promoción y protección del personal de la salud, creo que tiene que ser una campaña y una estrategia consensuada entre la academia, los medios de comunicación y la propia sociedad civil. Ya yo destacaba algunas cuestiones destacables de organizaciones tan importantes como Amnistía Internacional o como Human Rights Watch o en este caso Médicos Sin Fronteras, no queda más para felicitar pues este tipo de campañas. Y precisamente esto se liga con la pregunta que ganó en la encuesta que se aplicó en esta mesa, que es la necesidad de encontrar culpables. Una campaña que permeara a todos los extractos de la sociedad, yo creo que no hubiera ganado esta pregunta, ¿no? Pero finalmente son de los temas pendientes que tenemos que analizar e impulsar como sociedad, pues para, como lo dije en mi presentación, darle las mejores herramientas al personal médico para que desarrolle su trabajo y sobre todo las medidas que debe adoptar el Estado, en este caso las autoridades, como les decía, federal, estatal, municipal, los tres poderes del gobierno, legislativo, judicial y ejecutivo, para garantizar la protección del personal de salud, o sea, acciones urgentes que debe implementar el Estado mexicano y mecanismos de reacción inmediata y no nada más de fuerza, o sea, tener a la Guardia Nacional afuera de los hospitales no creo que sea la mejor respuesta, pero sí analizar bien en su conjunto, no nada más acciones de fuerza, sino de comunicación, medios de comunicación o de organizaciones civiles en esta materia. Sería cuanto lo que yo podría aportar.
Muchas gracias, Marco Vinicio. Maestro Benjamín Ruiz, por favor. Gracias, doctora. Yo creo que mucho en la línea de lo que maneja el maestro Marco. Si supuestamente estamos en una etapa en que hay una reforma educativa que están buscando meter desde muy pequeños a los niños, meterles una buena educación en relación con alimentación para que tenga sentido la nueva norma 051 sobre el etiquetado frontal de alimentos. De la misma manera tendría que incorporarse en los programas de estudio de educación básica hasta secundaria y más adelante, por lo menos bachillerato, temas relacionados con salud, porque no solamente es el problema del respeto al personal de salud, la gente tiene mucha desinformación o tiene una gran falta de alfabetización en cuestión de salud. La gente no sabe en muchas ocasiones qué es la hipertensión, qué es la diabetes, cómo controlarlas, qué hay que hacer. Y hasta que se encuentran con problemas muy serios, es cuando empiezan a preocuparse o cuando el doctor le dice, es que ese pie diabético que tiene usted, que no sabía que es un pie diabético, a lo mejor vamos a tener que terminar por cortarlo. Entonces, hace falta mucha educación y si la reforma educativa es de veras, tendrá que hacer muchos esfuerzos por allí. Y yo creo que campañas como la de Médicos Sin Fronteras tendrían que intensificarse y tener mucho mayor difusión hacia la gente, porque se quedan en pequeños núcleos. Y yo creo que si convencemos a un montón de gente de hacerle más propaganda a esto, la mejor propaganda es la que se transmite de boca en boca. Y conocer y valorar en los esfuerzos de nuestro personal de salud, apoyados en una campaña como esta de Fuerza Equipo Médico, sería excelente. Y finalmente hay una pregunta que estoy viendo de Jessica Gallardo en relación con dotar a los médicos de trajes herméticos. Sí pueden ser indispensables, pero nuevamente el problema es la capacitación. Si no se capacita adecuadamente, hay gente que no puede meterse en un traje de estos porque sufre de claustrofobia. Y es muy difícil estar dentro de ese tipo de uniformes. Lo sé por experiencia, cuesta mucho trabajo acostumbrarse. Una vez que ya se acostumbró uno, se siente como en la sala de su casa. Cuando le dicen, no te muevas por aquí, no te muevas por allá porque vas a ensuciar esto. Pero sí es necesario, pero hay que definir una política integral de cómo se va a manejar el asunto y entender que aunque sea en niveles diferentes, todo el personal que se involucra en la salud, desde el policía que está a la entrada de la clínica, los trabajadores de intendencia, los que recogen la basura, los que transportan los materiales peligrosos biológico-infecciosos, todos necesitan un cierto nivel de protección. Se necesita capacitarles para que entiendan en un momento dado por qué el policía de la entrada no necesariamente debe usar una mascarilla NK95 o N95. Que sepa por qué y para qué, que sepa que tiene que cubrirse completamente la nariz, la boca y de preferencia hasta la barbilla, y no traerla con aquí cubriendo la barbilla y dejando la boca y la nariz libre, o cubrirse la nariz y dejar la boca libre, o ponérsela
en la cabeza cubriéndose los cuernos para que no se note. Esto es muy importante, no solo proveer del equipo, sino capacitar a la gente. Y lo que no sé es si el sector salud tiene gente capacitada para capacitar. Porque a veces no basta con estar capacitado uno, tiene que saber capacitar a los demás. Y eso a veces cuesta mucho trabajo. En este sentido del rastreo del código QR, yo creo que es muy efectivo, pero que llega muy tarde. Esto se empezó a utilizar en China en febrero, en Corea del Sur en marzo, no sé en qué otros lugares se utilice, pero pues nos está llegando 100,000 muertos muy tarde. Gracias, doctora. Muchas gracias, maestro Ruiz. Laura, por favor. Pues ahora que oí al maestro Ruiz también quería comentarles que esto que les conté hoy es solamente un caso de una campaña de comunicación pública, pero desde el lado de Médicos Sin Fronteras también se ha dado, digamos, una comunicación más hacia los pacientes, más hacia la capacitación, porque de alguna manera es como el primer paso, ¿no? Y la promoción de salud también fue, digamos, uno de los ejes de comunicación tanto para la comunicación institucional y sobre todo para las redes sociales, como para la comunicación de las operaciones y digamos de los contextos locales donde trabajamos, donde también nos dimos cuenta que era necesario establecer una comunicación más pedagógica, que pudiera explicar desde el ABC de lo que era el COVID, también para incluso los mismos equipos formarse y formar a los demás. Muchas gracias. Nos vamos acercando al final de la sesión de hoy y les vamos a dar el uso de la palabra igualmente en el orden en que se presentaron, pero me quedé pensando ahora que los escuchaba en esta segunda réplica a los tres, en cómo puede ser muy importante desde la sociedad civil generar empatías hacia el personal de salud, porque todos recordamos la heroína que nos presentó la Secretaría de Salud, Susana Distancia. Yo no siento que haya trascendido de la misma manera que otros esfuerzos como los que se están comentando aquí, que vienen desde la sociedad civil. Yo no sé si esto tiene que ver con la desconfianza que naturalmente muchas sociedades tienen respecto a las autoridades, respecto a que no nos dicen cómo están pasando las cosas o no nos dan cifras confiables. Siempre hay este sospechosismo en diversos países, en mayor o en menor medida. Y si bien lo de Susana Distancia parecía interesante, porque me parece que le invirtieron muchísimo dinero a la campaña y creo que hasta se coordinaron con Disney o algo así escuché, pues al final creo que no tuvo los resultados esperados. Entonces, me gustaría conocer sus reflexiones finales sobre la exposición del personal de salud al COVID y qué recomendaciones pueden sugerir para evitar que el personal de salud se vea afectado negativamente en su integridad física por contagios o que incluso sea agredida por personas. No sé si ustedes han tenido la mala fortuna. A mí sí me pasó aquí muy cerca de donde vivo, presenciar cómo agredieron a una enfermera, una ama de casa que iba con sus 2 hijos, la escupió, la empezó a golpear, otras personas se sumaron, llegó una patrulla muy rápido, pero es muy impresionante ver eso. Yo estaba pasmada, ustedes me pueden preguntar, ¿y por qué no hiciste algo? Bueno, porque la violencia colectiva llama a violencia colectiva. Es realmente muy, muy triste ver este tipo de comportamientos, pero es cierto, yo creo que en la encuesta que hicimos y cuando se planteaba que necesitamos buscar culpables, también tenemos que partir de todos los impactos en diversas esferas de la vida cotidiana que ha tenido la pandemia, en la esfera económica, la violencia intrafamiliar, en fin, hay muchos aspectos que sin duda están impactando en la conducta de las personas. Entonces, tenemos una tarea enorme como comunidad
Y sí tenemos que trabajar mucho en generar empatías, en hacer sinergias también desde la sociedad civil, no solo esperar que todo venga desde la autoridad. Marco, tus reflexiones finales. Sí, muchas gracias, María Cristina. Pues yo creo que muy interesante el panel. Yo creo que se complementaron las tres presentaciones. Coincido contigo que tiene que ser una búsqueda de soluciones multifactorial, interdisciplinaria y donde participen todos los sectores sociales, no nada más el Estado, ¿no? Ya lo decía, los medios de comunicación, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Pero regresando al punto que yo quiero poner o dejar sobre la mesa, que es en el enfoque de derechos humanos, quien tiene que garantizar o quien tiene que llevar la batuta en este caso es el Estado, ¿no? Tienen que garantizar, pues, que todos los trabajadores del sector médico estén protegidos contra el riesgo de contagio y deben de adoptar los estados, y esto lo mandata el derecho internacional de los derechos humanos, medidas reglamentarias apropiadas para garantizar que los empleados de la salud reduzcan al mínimo los riesgos de contagio de acuerdo con las normas de salud pública, ¿no? Y sobre todo las mejores prácticas. Y ligándolo también con la cuestión de las agresiones, pues, al personal médico. Ahí tiene que, ya lo decía, implementar acciones urgentes el Estado mexicano, entre las tres autoridades federal, estatal y municipal, para de forma conjunta y de forma donde participen varios sectores y actores, se proteja al personal médico para que pueda realizar sus labores en las mejores prácticas y condiciones. O sea, me pongo en los zapatos del personal médico, además, después de pasar tantas horas poniendo en riesgo su propia vida en el hospital por salvar a la gente contagiada de COVID, que todavía en la calle, en sus casas, en los propios hospitales, se les estigmatice, se les golpee, se les grite, se les escupa, no se les deje subir al transporte público. Algo está pasando en nuestra sociedad, que tenemos que verlo de manera, de varios enfoques, y uno de las cuestiones es la cuestión de la difusión, pero como lo dijo Laura, y también como lo dijo Benjamín Ruiz, que abarque a todos los sectores, porque las campañas a veces se quedan a nivel intermedio, los que tienen acceso a medios de comunicación, redes y demás, pero hay que diseñar programas que impacten a todos los estratos sociales para la protección y del servicio médico, porque como lo decía de la Organización Mundial de la Salud, si no hay personal médico capacitado, eficiente, bien pagado, bien equipado y sobre todo motivado para dar esta gran lucha en contra del COVID, no se va a garantizar el derecho a la salud como un derecho humano, ¿no? Con eso cerraría. Muchas gracias, Marco Vinicio. Maestro Ruiz, por favor. Gracias. Creo que ha sido una sesión muy, muy interesante. Nos hemos complementado de alguna manera. Yo creo que la parte fundamental, hablando de capacitación, es educación. Tenemos que empezar a educar y a educarnos desde que somos niños. Los niños son mucho más receptivos que los adultos y tenemos que empezar por ahí. Es imprescindible, es importantísimo. Ciertamente diseñar campañas de información que tengan mayor impacto hacia mucha gente que por falta de educación cree mucho en las noticias falsas. Ha habido decenas de fake news que en parte tienen la culpa de esa estigmatización contra el personal de salud. Porque si trabaja en el hospital, trabaja con gente infectada y por lo tanto él trae el contagio consigo. Y es muy fácil creerlo cuando no se tiene otro tipo de información o no se tiene otro tipo de formación. Entonces, la educación es imprescindible, es importantísima. Obviamente es difícil pensar en un nivel de educación profundo en estos momentos. Hablaba usted, doctora, de que estamos en la segunda ola y quién sabe cuántas vengan.
Nada más quiero recordar que una de las peores pandemias del siglo pasado, la pandemia de influenza española, que no era española, sino que se originó en Estados Unidos, pero ya ven que estos siempre buscan repartir las culpas, siempre buscan otros culpables a quien echarle la culpa. Y como España fue el único país que habló de esta pandemia en su momento, pues échenle la culpa a España en lugar de echarle la culpa al ejército estadounidense. No, el hecho es que duró desde 1918 hasta 1920, o sea, fueron casi 2 años, y fueron 3 olas gravísimas. Y se calcula que un mínimo de 50 millones de personas de lo que había en 1918, que no eran los 7.700, casi 7.800 millones que tenemos hoy, el problema es serio, porque si bien por un lado tenemos mucho mayor avance tecnológico, estamos viendo los esfuerzos desesperados que se hacen para contar con una vacuna, y estamos viendo que esos esfuerzos desesperados nos llevan a un problema, porque ¿de qué me sirve que Pfizer tenga prácticamente lista una vacuna cuando la mayoría de los países del mundo no tienen manera de almacenarla? Entonces van a preparar 200 millones de dosis que se van a vender y distribuir solamente en Estados Unidos y en algunos otros países de más arriba del primer mundo, porque sí tienen los sistemas de ultracongelación. Entonces, echarle muchas porras a esas vacunas que pueden ser muy, muy, muy efectivas, pero que no podrán ser aplicadas en nuestro país por las condiciones existentes. Entonces, hay que educar a la gente a no estar pendiente ni dependiente de que llegue una vacuna. Hay que educar a la gente a que esto que estamos viviendo en este momento apenas llevamos 8 meses y la posibilidad de que se extienda más allá del verano del año que viene es muy factible. Entonces, yo creo que por ahí podemos ir. Y simplemente quiero terminar repitiendo mi agradecimiento por la invitación. Me gusta mucho participar en estos grupos de plática, discusión, comentario y diversión. También a nosotros nos da mucho gusto que participe don Benjamín, siempre hace planteamientos muy, muy valiosos. Laura, por favor. De mi lado, simplemente decir que la comunicación tiene un papel muy importante en este momento, lo ha tenido, y que también la comunicación no está solamente, digamos, en la responsabilidad de los grandes medios o de las personas que tienen mayor influencia, sino de parte de cada persona que de una manera activa también puede, en este caso, manifestarse y sobre todo manifestar su empatía, que es algo que es, como decíamos en algún momento, más fuerte que cualquier antídoto, porque esto hace que nos fortalezcamos como sociedad. Y bueno, para terminar, de nuevo volver a darle las gracias a todos los equipos de salud que han estado estos meses trabajando súper fuerte y bueno, pues siempre agradecidos y agradecidas con los equipos. Y muchas gracias por la invitación. Para mí también ha sido un espacio de aprendizaje y sobre todo pues de generar una conversación necesaria. Muchas gracias, Laura. Para despedirnos, pues por aquí hay una reflexión de Héctor Jiménez Vega que dice que tiene una amiga paramédico y que se comentaba que hay que tener el personal médico necesario porque México es uno de los países con menor índice de personal de salud a nivel mundial. Bueno, no es el que tiene el menor personal de salud a nivel mundial. Yo acabo de publicar una reflexión sobre Irán y el coronavirus, y de verdad ahí no hay médicos, por cada 1,000 habitantes hay 0.5. Es verdaderamente dramático, y por eso ustedes ven a Irán en una de las peores crisis de salud de toda su historia. Es el país más golpeado en Medio Oriente por la enfermedad. Pero bueno,
El hecho es que hemos tenido una reflexión muy rica, muy necesaria, como bien decía Laura. Hay que expresar nuestra simpatía, nuestra solidaridad al personal médico desde acá, todos los que trabajamos en estos seminarios. Les enviamos un abrazo, nuestro apoyo moral y bueno, invitamos a quienes nos han estado siguiendo en esta transmisión a difundir lo que aquí hemos estado comentando. Nosotros vamos a tener otras sesiones en las siguientes semanas, una dedicada a la infodemia, que consideramos que es la otra pandemia, con toda esta mala información no verificable que ha estado circulando y que mucha gente asume como cierta y que ha generado montones de problemas. Entonces, vamos a tener a varios comunicólogos expertos en estos temas para aclararnos el panorama y los invitamos la próxima semana. Vamos a hablar de otro tema que es crucial en nuestro país, lo es en el mundo, pero en nuestro país lo es la seguridad hídrica, el agua y el COVID-19. Nosotros sabemos que hay una escasez de este líquido vital, se tiende a la escasez a nivel mundial. Hay países donde realmente la escasez ya ha dado pie a un montón de conflictos y México no es la excepción. Tenemos aquí en Ciudad de México, por ejemplo, alcaldías donde el agua casi es desconocida o hay una escasez recurrente. Esto es muy triste porque la Organización Mundial de la Salud nos ha insistido en que una de las cosas básicas para combatir al coronavirus es la higiene y el lavado de manos y eso es muy difícil cuando no se tiene acceso al vital líquido. Entonces los invitamos a nuestra sesión del próximo jueves y les agradecemos a todos su presencia, su participación, sus preguntas. Recuerden, quédense en casa y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.